Hola, ¿cómo están? Buena semana, nuevamente en Acción Urbana para construir juntos y juntas la ciudad que queremos, la ciudad que nos merecemos, una ciudad más justa, más equitativa, más humana, más verde. Y en el programa de hoy vamos a tratar un tema urticante, el impuesto, el impuestazo del ABL. Si bien este aumento de impuestos se votó el año pasado, impulsado por el oficialismo, y muchos de los bloques no lo acompañamos por entender que era un aumento de impuestos innecesario, injusto. Obviamente están empezando ahora a llegar las boletas, han empezado a llegar las boletas con este ajuste. Se pasó del ABL bimestral a un ABL mensual y fundamentalmente el impacto ha sido altísimo sobre los sectores de más escasos recursos o los sectores medios, porque si bien el impuesto está con una lógica habitualmente y en teoría progresiva, porque obviamente grava a quienes tienen un inmueble, el impacto recae no solamente sobre los propietarios, sino también sobre los inquilinos e inquilinas, porque muchas veces en los contratos, habitualmente en los contratos de alquiler, se pone en cabeza de los inquilinos y de las inquilinas. Obviamente, como siempre, era un impuesto bastante bajo y razonable. Esto era la práctica habitual en los contratos, ahora es una sorpresa para muchos un salto de estas dimensiones, y además porque como se estableció que cualquier propiedad va a pagar como mínimo anualmente 600 pesos y las cocheras 200, eso implicó para esas personas que son las que están en lo más bajo de esta escala un porcentaje de aumento muchas veces mayor al 300 o al 500% de lo que estaban pagando. Ya tocamos algo de este tema, pero sigue la polémica. Desde la legislatura hemos constituido, junto con muchas organizaciones de usuarios y usuarias y consumidores, una multisectorial contra el aumento del ABL, y fundamentalmente estamos empezando a juntar firmas para un proyecto de ley para modificar la ley tarifaria y aumentar las excepciones, eliminar este piso de que como mínimo se pague 600 o 200, y por supuesto queremos ir a los barrios y a las comunas, y va a empezar a haber una serie de visitas a los consejos consultivos para también, además de los casos que nos han llegado y ustedes nos están mandando, ver si se presenta o no un amparo colectivo dependiendo de los casos que sean más graves. Así que para hablar de todo esto vamos ya con nuestros invitados del día. Bueno, y les cuento que hoy a la tarde vamos a estar en la legislatura con una jornada muy importante, que es un tema que realmente ha sido la prioridad en mis primeros 2 años de gestión, aunque no hemos logrado que se trate, que es el de la educación inicial. Junto con la diputada Laura García Tuñón, hoy a la tarde vamos a estar coordinando un seminario muy importante donde también nos va a acompañar Laura Musa, que es la asesora tutelar de niños, niñas y adolescentes de la ciudad, y otra serie de expertas como Virginia Franganillo, Zunilda Valenciano. Vamos a estar trabajando sobre educación inicial, las vacantes que faltan, por qué el PRO prioriza este tipo de lugares donde son ONGs particulares las que cuidan niños, en lugar de priorizar más vacantes en la formal educación inicial con infraestructura adecuada. De esto vamos a estar hablando hoy en la legislatura. Y por otro lado, el jueves vamos a estar poniendo una placa a Pía Baudraco, activista del movimiento LGTBI trans, que ahora han logrado su ley de identidad de género, y fundamentalmente celebramos desde acá que haya salido esta ley. Vamos a estar poniendo una placa por su fallecimiento, a un mes de su fallecimiento, en la plaza
Carlos Jáuregui, que queda en Cochabamba al 1700. Así que están invitados para la jornada de esta tarde y para el jueves acompañarnos a las 11 de la mañana en homenaje a Pía Baudraco. Bueno, y ahora sí, vamos de lleno al tema que nos convoca hoy, que es este aumento escandaloso de la ABL y ahora sus consecuencias. Nos acompañan Ariela Goldschmidt, que es una de mis asesoras economistas, que está una de las plumas detrás del proyecto que estamos trabajando, el doctor Osvaldo Riopedre, un amigo, junto con Sandra González. Ellos son los protagonistas de ADECUA, que es una de las ONGs más reconocidas en protección de usuarios y consumidores, e Isabel Novosad, que también es presidenta de la ONG Prevención, Asesoramiento y Defensa al Consumidor, PADEC. Yo les agradezco muchísimo. Y bueno, independientemente de la sectorial y de todo lo que estamos intentando hacer, sabemos todo lo que están trabajando ustedes desde siempre cuando se producen estos casos. Cuéntenos un poco qué es lo que han recibido y en qué estado los encuentra este tema. Bueno, nosotros recibimos muchas denuncias por parte de los vecinos frente a este aumento tan significativo del ABL, porque claro, no se entiende, la gente no entiende por qué se pasa de pagar 80 pesos al año a pagar 400 pesos en el año o 600 pesos en el año cuando antes se pagaba apenas 60 pesos. Y resulta sumamente extraño, incomprensible y de difícil entendimiento. Una de las ideas que había surgido al principio es que el pago total que se hizo en enero podría haberse entendido como que se pagó para todo el año. Pero si se revisan las boletas, ese pago inicial anual que confeccionó el gobierno de la ciudad mediante estas boletas, incluyó la leyenda de que el presente pago es a cuenta del tributo que fija la ley tributaria. En una letra muy pequeñita, claro, casi inadvertido, ¿no? Pero dice allí que dice no es pago total. No es pago total. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque hay gente que dice, si yo pagué todo, ¿por qué tengo que pagar de nuevo? Y bueno, sí, hay que pagar de nuevo porque está esta leyenda. Y si la única posibilidad sería con que exista alguna acción judicial que revise estos aumentos, ya sea en forma general, en una acción colectiva o individualmente. Pero ahí deberían revisarse las cuestiones de evaluación y las cuestiones de zonificación también. Otra cosa que nosotros insistimos mucho es que el PRO se había comprometido en que se iba a hacer una evaluación casa por casa, y esto no se hizo. Y sobre todo este nuevo invento de evaluación que hace que en lugar de evaluar el terreno y lo construido, estamos evaluando la potencial rentabilidad inmobiliaria de un inmueble, ¿no? ¿Esto ustedes cómo lo evalúan, cómo lo ven? En realidad nosotros nos causa primero un gran disgusto para el consumidor o para el usuario, porque vos bien decías al principio, no es que lo paga el propietario solamente, que a lo mejor tiene una propiedad y puede abonarlo, sino que directamente cae también sobre el inquilino y es la generalidad. Fíjate cómo ha cambiado ahora las cosas, que la gente cuando alquila o va a comprar una propiedad, lo que pregunta es cuánto está la ABL. Una cosa que antes uno puede pensar es obvio de que es un impuesto y puede pagar algo lógico. Sí, es como las expensas, que uno se puede llevar una sorpresa, ahora también se puede llevar una sorpresa. Exacto. Con el ABL. Entonces, y después, si hilamos un poco más fino, decimos, bueno, ¿cuál es la contraprestación de todo esto? Porque esto tiene, uno lo llama impuesto, en realidad es una tasa y es un impuesto, es una mezcla, pero ¿cuál es? ¿Qué es lo que nos brindan a nosotros? Esto tiene un nombre: alumbrado, barrido y limpieza. Si uno revisa, por lo menos yo reviso la vereda de mi casa, te puedo asegurar que está sucia, poca luz. Entonces, si yo estoy pagando sumas altas para que encima la contraprestación no sea la adecuada, realmente digo, bueno,
entonces me están robando, que es otra cosa, es otro problema. No, y además ahí hay mucha diferencia entre el servicio de limpieza y el servicio de iluminación en el norte y en el sur de la ciudad. O sea, está bastante sucio todo en general, pero hay barrios que es mucho más grave, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, no. Ahora, entonces, lo que digo, esto en la vivencia de cada uno lo puede verificar, porque no todo es que tiene el contenedor en la esquina de la casa. La gente tampoco tiene una educación en donde uno dice, bueno, la inversión está en la educación, de a poco iremos ayudando a los vecinos también. Tampoco lo hay. Entonces, vos decís, es un fin recaudatorio, puramente recaudatorio, para cubrir un déficit que seguramente no es el del alumbrado verde y limpieza, va a otro lado. Entonces, a tesoro, a rentas generales, lo usamos para cualquier cosa. Y después, la otra cuestión es que no puede ser que alguien que pagaba antes 20 o 30 pesos por su cochera pase a pagar 200. Es una barbaridad. Uno no puede decir, no, pero las cocheras están a 400 pesos, 300 pesos. Es que me parece que justificar las cosas por justificarlas en sí mismas no tiene sentido. Acá lo que nosotros queremos es equidad. No es que la gente termine pagando más porque tiene que pagar más. Porque siempre, si no, en última instancia, el ajuste siempre lo termina pagando la gente. Me parece que no hubiera otra inventiva más que decir, bueno, necesitamos 1.500, a ver a quién le sacamos. Y esto no es así. Porque además, lo que hay que recordar es que el gobierno de Macri, ya con el aumento que había hecho Tellerman, hasta la fecha, antes de ver la evaluación de este impacto, había más que duplicado la recaudación por impuestos. Y aunque uno pueda decir en abstracto, el impuesto sobre la propiedad es un impuesto que tiende a la equidad, cuando lo desfasan y quitan la proporcionalidad, se distorsiona totalmente. Además, por ejemplo, los contratos de basura que se han duplicado están atados al servicio y a la equitativa contenerización diferenciada, etcétera. No, porque hay barrios que se les aplicó igual el aumento y tienen contenedores. Algunos no tienen contenedores, otros tienen un solo contenedor y otros tienen contenedores diferenciados, con lo cual no se entiende para nada. ¿Qué análisis hacen ustedes sobre el sistema impositivo en general? Bueno, el sistema impositivo en general, nosotros vemos que se concentra mayormente en ingresos brutos. Esto que decimos, si bien la reforma del ABL es bienvenida, el modo en que se hizo de manera irreflexiva, sin un criterio de justicia distributiva detrás, no lo acompañamos. Ha crecido en los últimos años mucho la participación de ingresos brutos y poco los ingresos de patentes y ABL. ABL no llega a representar el 10% de la recaudación total en la ciudad, y eso da cuenta de que en la ciudad los que más tienen no son los que más están pagando. Y como contrapartida, en línea con lo que estaban diciendo, además de que detrás de la tasa de servicios de alumbrado, barrido y limpieza no están los servicios eficientes que uno está esperando, tampoco en la parte tributaria del impuesto uno tiene detrás servicios buenos y de calidad, de salud, de educación, tampoco tiene obras de infraestructura relevantes en la ciudad. Entonces estamos pagando, van creciendo los recursos de las arcas de la ciudad, pero no tenemos como contrapartida el gasto que los vecinos y vecinas estamos necesitando. Y además la inequidad se da sobre todo porque si uno mira en proporción cuánto les aumentó, y nosotros lo hicimos el ejercicio con las boletas, a los que tienen propiedades muy, muy caras, es en proporción muchísimo menos que lo que les aumentó el impuesto a las propiedades más humildes, las más viejitas, las que están deterioradas. Cuando vos fijaste un piso de 600 pesos, el que pagaba 100 termina pagando 600%. Entonces, claro, en realidad no se ha tenido en cuenta la capacidad contributiva real del vecino, sino que se mantiene una zonificación en la cual se presupone una capacidad de pago, pero esto no es actualizado hoy día, en donde de pronto en el mismo barrio, en la misma cuadra, hay una torre fastuosa, con piscina, solarium y estas cosas de amenities
que hacen que sean más costosas y demás, y al lado puede haber perfectamente un PH en el cual es un inquilinato o son simplemente viviendas históricas de vecinos del barrio. Claro. Y que encima lo dejan sin sol. Encima lo dejan sin sol, las grandes construcciones, sí. Y entonces y además esta hay idea de esta evaluación por la rentabilidad del metro cuadrado que fija el mercado, ¿no? Pero que aparte, no es... fíjate que cambió, hoy estaba hablando antes del programa con ella, que es economista y sabe el tema, pero no solamente cambiaron la evaluación, sino la alícuota también. Entonces nos retocaron las dos cosas. Antes habitualmente lo que se decía era, bueno, las evaluaciones están muy bajas, entonces vamos a levantarlas, y había casos en que uno puede decir, bueno, está bien, a lo mejor se pagaba lo que muy poco. Pero convengamos una cosa, como bien vos decías al principio, acá hubo ya una revaluación hace muy poco. Entonces, me parece que es sobreponer a una situación en donde vos necesitas plata algo que no es real, porque no es que estaban tan bajos. Les pregunto, las personas que están viendo que no pueden pagar razonablemente por sus propios medios, o que ven que hay una realmente desproporción que digamos, transgrede lo que el propio PRO había dicho de que iban a hacer estos aumentos, que no iban a exceder en ningún caso el 300%, que en promedio iban a ser del 66%. Pueden ir a las organizaciones de usuarios y consumidores. Ustedes empezaron a asesorar, presentaron amparos, van a presentar, están pensando en algún amparo colectivo. Digamos, ¿qué ideas están fluyendo? Simplemente la Defensoría del Pueblo, ¿a dónde recurre la gente? Bueno, nosotros recomendamos desde PADEC la presentación de una nota ante el gobierno de la ciudad frente a la imposibilidad de pago de este impuesto liquidado, para que se revise la situación particular del caso y demás. Suponemos que la Defensoría del Pueblo de la ciudad habrá de presentar una acción colectiva. Esperamos en realidad esto. Nosotros como Asociación de Consumidores, desde PADEC, tenemos muchos menos recursos de los que tiene la Defensoría del Pueblo de la ciudad. Es un tema complejo que afecta el derecho de igualdad de las personas, y entendemos que debe ser planteado, porque no solo por la situación actual, que esto está avasallando derechos, sino que además porque abre la puerta a situaciones de mayor gravedad futuras. La gente dice, si ahora nos aumentaron un 400%, a fin de año van a aumentar otro 200%, claro, porque además otro 400%. Aclaremos que no llegamos al tope. La ley como está redactada, aunque muchos de nosotros nos opusimos, la mayoría de los bloques de oposición votamos en contra, la norma podría permitir aumentos mayores. Yo presenté un proyecto de citación al responsable de AGIP, que nos habían dicho que iba a venir la semana pasada y que esperamos que esta semana se concrete su asistencia a la legislatura, precisamente para que asociaciones de usuarios y consumidores en la primera media hora, vecinos, podamos hacerle preguntas o exigir alguna respuesta. Y sobre todo nuestra preocupación central es que la evaluación sobre la que se están tomando estos recursos nunca fue aprobada ni por los usuarios y consumidores ni por la propia legislatura. Nosotros en el proyecto de ley que estamos elaborando decimos que no se puede tomar una evaluación si no tuvo por lo menos una explicación y una aprobación legislativa. Y la otra cosa que estamos intentando como borrador discutir entre todos es que se eliminen los pisos de 600 pesos como mínimo para cualquier inmueble y de 200 pisos como mínimo para cualquier cochera, que se amplíen las excepciones. Fíjense que la ley actual tiene excepciones para personas con discapacidad y personas adultas mayores o jubilados, si tienen inmuebles de menos de 75.000 pesos. Nosotros estamos subiendo ese piso a 300.000 pesos, porque también puede haber alguien con un inmueble hoy de 300.000 pesos
que no pueda pagar, las personas que tengan 2 sueldos mínimos como todo ingreso, y también estamos contemplando el caso de los inquilinos o inquilinas que con contratos anteriores a la ley hoy se sorprendan y darles una exención a esos inquilinos por 2 años para el pago de estos impuestos. Y bueno, por supuesto, los nuevos contratos podrán discutir quién paga, si pagan a medias o cómo se debate la cuestión, pero que no sean sorprendidos en su buena fe. Eso sería un poquito el esquema. Después la diputada Bisutti me comentaba ayer que también parte de su equipo, que tendríamos que trabajar un poco, están viendo el tema de la alícuota y cómo se hace el cálculo de la alícuota, así que yo creo que si viene el AGIP en esta semana y nosotros terminamos con los bloques de oposición de discutir algunos de estos puntos, podríamos estar cumpliendo con esta idea, digamos, no es la derogación lisa y llana, pero sí de una modificación o de un debate con algún viso de seriedad para que esto no sea de este grado de inequidad, ¿no? No, por supuesto. Nadie está pidiendo acá que quedarse sin recursos o que la gente no pague. Sería ridículo eso también. Lo que sí creemos es que hay que atender situaciones particulares. Debería haber previsto la ley, aunque más no sea, la posibilidad o el resquicio de poder presentar a alguien, porque no solamente un jubilado o alguien con capacidades diferentes tiene la posibilidad de estar mal. Hay gente que está mal por otras cuestiones, o el no trabajo, o ser madre soltera, en fin, hay infinidad de problemas en la sociedad con los cuales hay que atenderlos y que son tan graves como a lo mejor los que estamos acostumbrados a escuchar o poner en la ley, que es o la discapacidad o el jubilado, y parece que se hubieran terminado los problemas. Y como no es así, creemos que hay que atenderlo. Y lo que vos decías es complicado, nosotros lo hemos estudiado jurídicamente y realmente lo primero que habría que presentar es un pedido de inconstitucionalidad, con lo cual la cosa es mucho más difícil, se hace mucho más problemática. Además eso tiene unos tiempos. Claro, entonces creemos que desde nuestra asociación instamos a los legisladores mandándole una nota para que revisaran. Nosotros pedíamos la derogación, pero bueno, a lo mejor entendemos que uno siempre pide lo máximo, pero por lo menos atender el problema y darse cuenta de que aquellos que votaron, porque convengamos que también la legislatura no tiene la mayoría del PRO, entonces hay algunos que acompañaron esto, entonces aquellos que votaron, que sepan que generalmente se presume que la gente no los votó para esto. Sí, básicamente eso fue la coalición cívica y hubo abstenciones del radicalismo y de María América González que se abstuvieron. Entonces está bueno y nosotros en mi página web estamos poniendo para que también... yo creo que esto no se cambia exclusivamente por la voluntad de quien redacta mejor una norma, sino que me parece que tiene que haber una construcción colectiva donde organizaciones de usuarios y consumidores, ahora a través del mecanismo de comunas, los consejos consultivos de las comunas, nosotros vamos a salir a los barrios con la multisectorial por el tema del impuestazo y estamos poniendo a disposición de las juntas comunales y de los consejos consultivos nuestras ideas, el proyecto, para que de alguna manera se junten firmas, esto se discute en los consejos consultivos y yo creo que revertir esta ley que se votó con esta mayoría solo va a ser posible si hay detrás de esto una movilización social, no por una compulsa de diputados sentados en las bancas. Contanos un poquito más sobre alguno de los otros puntos o de las cosas que te parezcan relevantes, muy brevemente. Bueno, otros puntos ideas que estamos manejando, ¿no? Discutiendo en la legislatura, se vinculan, por ejemplo, con los deudores hipotecarios. Los deudores hipotecarios, en los impuestos nacionales, tanto ganancias como bienes personales, el valor de la deuda se descuenta del valor de la evaluación del inmueble. Entonces, no pagan ganancias por el total de la evaluación del inmueble. Nosotros creemos que una cuestión que se puede incorporar en la ley es esto mismo en el ABL. Descontar de la evaluación fiscal del ABL el valor de la deuda de los deudores, porque justamente ellos no son dueños completamente de ese inmueble, tienen una hipoteca
y estarían pagando y de alguna forma pueden asimilar su situación a la de inquilinos. Entonces, si hubiera realmente una voluntad de promover el acceso a la vivienda en las condiciones que lo dicen las declaraciones de Naciones Unidas, uno debería estar pensando que si hay un deudor hipotecario le tenemos que trabajar las condiciones para facilitarle el acceso a esa vivienda, ¿no? Bueno, se nos acabó el tiempo, yo les agradezco muchísimo. Los invitamos a todos, a los que tienen alguna duda, que nos contacten 4338-3078. Nosotros estamos derivando y pasándoles todas las listas de las organizaciones no gubernamentales de usuarios y consumidores, de la Defensoría, de todos los lugares donde puedan asesorarse para que cada uno vaya a donde le quede más cómodo, más cerca, participándolos a través de la página web www.lubertino.org.ar del debate que estamos haciendo, de los proyectos de ley y de cómo estamos avanzando en esto. Pero lo fundamental es que necesitamos que todos participen para dar un debate que haga de esta ley tarifaria y de este sistema impositivo, bueno, un sistema más justo, con condiciones más equitativas, y que efectivamente el ABL sea un instrumento para gravar a los que más tienen y no para recaudar sobre la base de los sectores medios o de los que menos tienen, con un impacto tan fuerte como ha tenido esta reforma injusta, inequitativa e innecesaria. Así que nos vemos la semana que viene, los espero hoy a la tarde para charlar sobre educación inicial en la legislatura, y el miércoles acompañando la placa con la diputada María Rashid en la Plaza Carlos Jauregui a las 11 de la mañana. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Espero que la semana que viene tengamos algún tema más alegre que tratar que este del impuestazo. Chao, hasta la semana que viene. Thank you.